Nuevo programa de La Resistencia. El día de hoy, además del equipo de siempre, tenemos a nuestra invitada especial, Sara Winter. ¿Cómo estás el día de hoy, Sara? Hola, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí en el programa de la Fundación Libre y seguimos bien cercanas a las elecciones de Trump en Estados Unidos y no sé si digo confiante, pero rezando a Dios. Está bien, sí, una situación bastante complicada que nos tiene a todos ahí expectantes y con mucha incertidumbre, la verdad. Pero Sí, bueno, hoy te habíamos preparado unas cuantas preguntas, ¿no? Que no están relacionados a esto, pero que evidentemente es un tema que vamos a tener que tocar por la coyuntura actual que nos afecta a todos y más un país como Brasil que estaba teniendo, viste, unas relaciones con Estados Unidos bastante más estrechas de lo normal, ¿no? Horacio, ¿vos querés empezar con la primera pregunta? Sí, en primer lugar, antes de pasar a la realidad propia de Brasil, que necesita un análisis muy particular, en especial con lo que sucede con el Poder Judicial, nos gustaría empezar por un tema de coyuntura que son las elecciones en Estados Unidos, en cómo es tu análisis en torno tanto a Trump como a Biden, no solamente por el respaldo político internacional que tiene Bolsonaro gracias a Trump, especialmente en el enfrentamiento ante las políticas progresistas de la ONU, sino también que si eventualmente el fraude electoral de Biden se concreta, y recuerden que esto va a ser un tema largo y judicial, incluso hasta gente como Orvaldo de Cavallo tendría que en algún punto juntar a Araujo, quitarse del plano internacional para dar espacio a una suerte de lugar más dialoguista entre Bolsonaro y el próximo mandatario de corte socialista en Estados Unidos. ¿Cuál es tu análisis al respecto? mira, es un tema que aquí en Brasil ahorita estamos muy aflitos porque nunca antes en la historia de ambas naciones hubieran tantos acuerdos bilaterales y también tanta amistad así de una manera tan fuerte y tanta complicidad entre dos estados soberanos. Entonces, por la primera vez se levantó un gigante en la América del Norte y se levantó un gigante en la América del Sur, y así generando una cierta esperanza en otras naciones, en otros países, para seguir por el mismo rumbo. Pero es muy complicado. Aquí en Brasil estamos haciendo así como pequeñas manifestaciones en las embajadas americanas, pero sabemos que esto nada más es que un apoyo meramente moral, pero estamos acompañando desde ayer por la tarde las urnas de la votación, y estamos un poco, la verdad que un tanto aflitos, porque ya no sabemos qué se va a suceder con esta situación controversa y inédita también en la historia de las elecciones americanas. Nunca antes en la historia de la democracia americana hubo algo así como se paró la contaje y Biden de repente estaba con casi 200,000 votos a más en Michigan. Entonces estamos muy aflictos porque sabemos que el Partido Demócrata, y sabemos también que Biden, por cuenta de esta relación tan cercana que Bolsonaro ha mantenido con Trump de Brasil y con Estados Unidos, tiene un cierto rencor y ha prometido en videos como que masacrar económicamente Brasil. Entonces estamos muy aflitos y sabemos que en un mundo donde la derecha, el conservadorismo, las doctrinas económicamente liberales están tomando forma, están se organizando, si autoorganizando, sabíamos que no sería fácil. Entonces, para nosotros también es un momento de mucha observación, porque todas las cosas que se pasan en Estados Unidos, siempre 2 años después se pasa en Brasil. Entonces estamos observando mucho porque tenemos una diferencia de 2 años entre las elecciones presidenciales de un país para el otro. Entonces estamos observando mucho para analizar y prever también lo que puede pasar con nosotros. Y en ese punto nos gustaría ya empezar paulatinamente a bajar desde el norte hacia el sur. Si eventualmente ganase Biden, ¿cómo creen que se va a desarrollar no solamente en Brasil, sino en todo lo que es la región de Latinoamérica
ciertas políticas de control de natalidad, cierto financiamiento al feminismo, cierto avance de la ONU sobre las soberanías nacionales, ¿ustedes creen que va a ser un impacto repentino o que puede existir cierta continuidad institucional entre el legado que deja Trump y la eventual victoria de Biden, si ustedes creen que sería una suerte de gobiernos más mesurados? Que, insisto, no hay que desmerecer la influencia que pueda tener Kamala Harris por detrás en este aspecto. Bien, yo creo que no va a haber una continuidad al revés. Las políticas de Biden van a ser totalmente destructivas con todas las cosas que ahora su electorado tiene las ganas de destruir. Entonces, todo que representa la familia, la vida, el conservadurismo, la verdadera libertad, la verdadera democracia, es como Estados Unidos está implodiendo ahora. Y todas estas figuras, todas estas imágenes son imágenes que representan todas las cosas que odian los demócratas, que odian la izquierda, que odian la gente feminista, la gente de Black Lives Matter, los antifas y todo eso. Y creo que por la ayuda recibida, creo que las políticas del Partido Demócrata es, de hecho, acabar con todas las políticas públicas que Trump ha tomado hasta ahora. Sabemos que el gobierno de Trump fue uno, si no el más gobierno de la historia de Estados Unidos desde que el aborto fue legalizado, a restringir estas políticas no solo adentro del país, pero también el financiamiento afuera. Entonces ahora, si Biden lo gana, vamos a hacer algo muy fácil también para nuevas políticas cada vez más destructivas, porque ellos no solo van a recuperar las políticas públicas que estaban siendo implementadas antes de Trump, pero si no tuvieran tiempo suficiente para mejorarlas, o sea, no que sean buenas para ser mejor, pero para implementarlas de una manera más eficiente y más destructiva. Entonces, ciertamente el financiamiento para la Planned Parenthood va a venir mucho más fuerte. Por consecuente, también todas las filiales que sabemos que no llevan este nombre de Planned Parenthood, como en Colombia se llama Pro Familia, de manera controversa, las clínicas de aborto van a recibir dinero suficiente para aplicar y hacer la injerencia internacional en todas estas soberanías y legislaciones acerca de Latinoamérica. Y el financiamiento de los grupos con toda certeza va a venir más fuerte, porque en este año todo el financiamiento de la izquierda estuvo direccionada a las elecciones. Entonces, encerrado el tema de las elecciones, pueden volver más fuerte en otros países de Latinoamérica, como Brasil, como Argentina y como todo eso. Entonces, en un tiempo donde nunca hubo en la historia de la posmodernidad tantos gobiernos de derecha o centro derecha, para mí es mucha casualidad que misteriosamente se aparezca un virus y que las democracias de repente están siendo derrumbadas. Vos sabés que estaba pensando ahora con las cosas que decías, me pareció muy interesante las palabras que elegiste para definir, ¿no? La manera en la que piensan sobre nuestras ideas, los demócratas, los de izquierda, porque usaste la palabra odio, el odio que tienen hacia la familia, el odio que tienen hacia la propiedad privada, el odio que tienen hacia los valores, ¿no? Y es muy curioso que escogieras esas palabras porque hoy en día se nos achaca, ¿no?, a nosotros que somos los odiadores, ¿no? Se lo puede ver en los medios de prensa como el gobierno de Donald Trump sería un gobierno de odio, de discursos de odio. Lo mismo con el gobierno de Bolsonaro. Lo mismo en nuestro programa de radio se nos acusa que en nuestro programa somos un grupo de odiadores, ¿no? Y en realidad, si vos lo notás, quienes verdaderamente cargan ese odio son estas dictaduras que están cada vez más presentes en toda nuestra región y que se van haciendo más fuertes a través del grupo, de lo que antes era el grupo del Foro de Sao Paulo y ahora es el grupo de Puebla, ¿no?
Y es muy preocupante ver cómo se ha puesto a la cabeza del Partido Demócrata una persona como Biden, quien tiene relaciones directas con muchas personas de este grupo de Puebla, tiene fotos muy simpático tratando con, por ejemplo, Nicolás Maduro. Y Sí. eso no hace más que generarnos una preocupación. ¿Vos creés que realmente el hecho de que pueda llegar a caer Estados Unidos en un gobierno de Biden va a implicar que tomen fuerza estas dictaduras en toda la región? Tengo toda la certeza del mundo. Desafortunadamente, vemos esta gente utilizando una técnica que se llama la guerra semántica o la guerra lingüística. Entonces, aquí mismo tengo un libro que tengo certeza que ustedes han leído, que... no es este. Este libro de Judith Butler, Problemas de Género, que es un libro que fue escrito en 1990. Y mira cómo son las cosas de la guerra semántica y de las fundaciones internacionales. Este libro, que es considerado la Biblia de la ideología de género, solo hoy existe porque Judith Butler fue directamente financiada por la Fundación Ford a través de una beca de su universidad para escribir este libro. Entonces, financian a todo. En este libro, ella trata de muchas cosas horribles, como ustedes bien saben, pero también trata sobre el lenguaje. Tengo aquí porque los utilizo en mis conferencias. Ella escribe que ella estudió mucho también sobre Monique Wittig, una feminista francesa, etcétera, lesbiana, y estudiando Wittig en la página 58 de su libro Problemas de Género, Judith Butler escribe que el lenguaje es un instrumento o una herramienta que absolutamente no es misógeno en sus estructuras, pero solamente en sus aplicaciones. O sea, hay que cambiar el lenguaje y que hay que también crear un nuevo lenguaje capaz de representar las mujeres adecuadamente. En este libro, Judith Butler descubre cómo la gente empieza entonces a hablar, aprende a hablar. Entonces, ¿cómo nosotros aprendemos a hablar? Entonces, no aprendemos a hablar desde bebitos porque nuestra mamá nos dice, aquí está tu beberrón. A ver, no sé. Me alcança, amor. Pega pra mim, por favor. Qual deles? O que parece uma mamadeira. E que você precisa aprender a falar espanhol. Obrigada. Es que mi marido está me ayudando. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, nuestra mamá nos dice, no nos enseña diciendo, este es un beberrón. Vamos a suponer que es un beberrón, hablando con un bebito. Porque bebe del latín y ron del griego es no sé qué. No, entonces aprendemos a hablar por el método de repetición. Entonces nuestra mamá va a decir, ay, no te pongas llorando, aquí está tu beberrón. Ay, dame tu beberrón que voy a lavarlo. Aquí está tu beberrón. Entonces así, por el método de repetición continua, aprendemos cómo escribir, cómo los símbolos, las letras, y reproducir el sonido de las palabras, de todo eso. Entonces así aprendemos a hablar por el método de repetición. Entonces Judith Butler escribe en este libro que a fin de construir un nuevo lenguaje, observando que el lenguaje sería un instrumento regulador del comportamiento humano y de las normas jurídicas, para entonces subvertir el comportamiento humano y las normas jurídicas, vamos a subvertir el lenguaje. Entonces el método que utilizan es el de repetición. Entonces de tanto decir que nosotros practicamos el odio, el prejuicio, el racismo, el sexismo, el machismo y todo eso, la gente empieza a creer. Entonces hay como tres partes de esta técnica. La primera parte es crear un nuevo término o utilizar una
es crear artificialmente un nuevo término o utilizar un término que ya existe, como género. Género es una palabra que en cualquier idioma sirve para categorizar las cosas, como género alimenticio, género literario, género musical. Nada tiene que ver con la sexualidad humana, pero es una palabra un poco ambigua. O se puede crear artificialmente un término como feminicidio, que no hace el menor sentido desde el punto de vista gramatical. Bien, entonces, de tanto repetir y utilizar los medios de educación, los medios de comunicación para difundir eso, entonces la gente acaba absorbiendo, reproduciendo y creyendo en eso. Es como un lavado cerebral. Entonces, nosotros es que hacemos el discurso de odio. Por favor, el comunismo mató a más de 600 millones de personas. Yo estoy practicando el odio. O sea, no hace el menor sentido, pero ellos saben que no hace sentido, pero continúan y continúan porque así están obteniendo todo suceso que ellos tienen. Entonces la guerra semántica es un problema que tenemos muy grande, pero una vez descubierto el problema, ahora podemos encontrar la solución.